de la Cámara. La vicepresidenta de la Cámara la hemos escuchado aquí, escuchamos los audios, se ha plantado firme en su posición, no ha querido aceptar ni firmar unos órdenes del día impuestos. La tenemos al aire. Le agradecemos que esté con nosotros. Es Lina Garrido, vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Doctora Lina, gracias por estar con nosotros. Juan, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo especial para todos. Es un gusto saludarlos. Doctora Lina, le pregunto con todo respeto y sabiendo lo que implica una pregunta de estas en Colombia. ¿Teme por su vida? Sí, Juan, yo desde el 25 de julio del año pasado soy objetivo militar por parte del ELN. Ustedes me han abierto sus micrófonos para primero exigir a este grupo armado que tiene sometido a mi departamento Arauca que deje de atentar contra la población civil. He denunciado posibles manejos o recursos que se han enviado a estructuras del ELN en mi departamento, y ahora que el señor presidente, que sigo insistiendo es cómplice de estos terroristas, de la manera en la que me perfila o me acusa de filibusterismo en el Congreso de la República, por supuesto, se vuelve mucho más riesgosa para mí en mi ejercicio como oposición y sobre todo en mi ejercicio de control ante lo que pretende hacer el gobierno en el Congreso. Por ser parte de la mesa directiva, por supuesto, tengo la discrecionalidad de tomar decisiones frente a las discusiones que se den en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero las presiones, las amenazas que se hacen por parte del presidente y de su bancada de gobierno, pues realmente me generan mucha preocupación, y agradezco a las directivas de mi partido el apoyo que he recibido. Pero cuando dice usted, doctora Lina, que el presidente es cómplice, ¿se refiere usted al presidente de la Cámara o al presidente de la República? Al presidente de la República. Al presidente de la República. Es que a eso iba la siguiente inquietud, y es, sabiendo el riesgo en el que usted está, ¿le ha pedido algún tipo de protección, de vigilancia sobre lo que ocurre alrededor suyo en materia de seguridad al gobierno nacional, o por esa razón que usted misma menciona no lo hace? Yo tuve que inclusive interponer una tutela que gané, gracias a Dios, porque el director de la UNP, cuando le manifesté sobre estas amenazas a mi integridad, decidieron de algún momento a otro disminuir mi esquema en el departamento de Arauca. Por eso tuve que interponer una tutela, y fue cuando hice las denuncias de cómo Augusto Rodríguez simplemente le interesaba era quitarme los vehículos, disminuirme el esquema, porque él aseguraba que el ELN no estaba matando congresistas. Esa tutela la gané, gracias a Dios, pero aún así el territorio en el que vivo, y más ahora la connotación que está generando mi resistencia a las reformas de Gustavo Petro desde la mesa directiva, por supuesto, incrementan más el peligro al que estoy expuesta. Pero, representante, usted es dura, me copian mucho de sus trinos, y yo la veo y tiene unas posiciones duras, valientes, pero también, digamos, sin pelos en la lengua y las cosas como son. ¿Esto tendrá alguna repercusión en digamos, en esa figuración suya en redes sociales, en esa digamos, en esa franqueza de todos sus trinos y posiciones? Claro que sí, porque precisamente esa figuración, el hoy estar, digamos, en el ojo de todos, en el que cada sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes, la bancada de gobierno esté tratando de presionar para que cuenten con mi voto en el agendamiento de la reforma a la salud, el que el señor presidente de la República ya me haya mencionado en sus trinos y acusándome de filibusterismo, eso por supuesto genera mayor presión mediática. Las redes sociales inundan insultos, amenazas, malos tratos. Todo eso ha llevado al punto de que me siento, por supuesto, mucho más nerviosa, pero soy una mujer de carácter, de valor, que, digamos, respeto mis convicciones, que entiendo cuál es mi papel en este momento, y creo que en el respeto que merece la Cámara de Representantes y mi
posición de oposición al gobierno, pues tengo que tener el valor de asumir esas posturas. Pero yo sí le hago un llamado al gobierno nacional y sobre todo a la Unidad Nacional de Protección por mi familia, por mi familia. Creo que yo ya tomé una decisión de vida en todas mis denuncias, pero sí temo por la seguridad de mi familia. 7:29 minutos y la tenemos al aire porque la democracia exige proteger a los opositores, porque la democracia exige garantizar la vida de los opositores, porque la democracia, para que sea plena, exige que quienes tienen una u otra postura con libertad lo puedan decir. Por eso, señora vicepresidenta de la Cámara, aquí hacemos eco de su voz. En Colombia se volvió paisaje cuando la gente dice que su vida corre peligro, y en Colombia eso ocurre, y estamos hablando de una vicepresidente de la Cámara que además ha fijado unas posturas. Para cerrar, doctora Lina, le tengo que preguntar por la agenda legislativa. ¿Qué va a pasar con las reformas? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con el trámite en el Congreso? No hemos decidido todavía la agenda para la próxima semana. Sin embargo, aún continuamos compartiendo con Jorge Tovar, el primer vicepresidente, el que el gobierno nacional y el ministro de Salud tienen que cumplir los autos de la Corte Constitucional. Además, desde el 2 de diciembre del año pasado, nosotros requerimos al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, el impacto fiscal de la reforma a la salud, cuánto cuesta, de dónde se va a sacar el dinero. Y esta es la hora, 2 veces que se ha presentado esta reforma, que ni siquiera tienen la respuesta. La reforma tiene unos vicios graves que yo los he denunciado, tengo unas demandas en camino frente al tema, pero creo que nosotros tenemos que ser respetuosos con el país, Juan, y demás que están en la mesa. Este es el caballito de batalla del gobierno. El gobierno pretende con esto decirle a los colombianos y echarle la culpa al Congreso y a las Cortes que no lo dejan gobernar, pero en última se ha encargado de viciar todo el trámite de la reforma, y terminamos siendo los congresistas, los representantes, los que quedamos o somos el hazmerreír del país cuando terminamos aprobando por el afán del gobierno de querer presionar a punta de burocracia, clientelismo, ahora con el refuerzo que se trajeron como Benedetti, para tratar de conseguir los votos y pasar la reforma mucho más rápido. Pero al final de cuentas, cuando llega la Corte Constitucional, dicen el trabajo está mal hecho. Entonces creo que tenemos que ser serios, y nuestra postura sigue siendo la misma: no al agendamiento hasta que el gobierno cumpla los autos de la Corte y le entreguen la información completa al país de cuánto cuesta esta reforma. 7:32. Yo le había dicho que era la última pregunta, señora vicepresidenta de la Cámara, pero apenas usted dijo burocracia, apenas usted dijo clientelismo y apenas usted dijo Benedetti, Santiago Ángel levantó la mano. Representante, es que lo que hemos visto en los últimos días es pues impresionante. Es la entrega de una cantidad de burocracia, sobre todo en la Cámara, no tanto en el Senado, pero a los representantes del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, les están dando de todo, desde ministerios hasta entidades centrales del Ejecutivo, para poder lograr pasar las reformas. Eso ha sucedido en todos los gobiernos, pero aquí con la diferencia de que hay unas sombras de corrupción en el escándalo de la UNGRD y otros, que tiene a esos congresistas investigados en la Corte. ¿Cómo se da el debate democrático de esa forma? ¿Cómo se puede dar? No, esto es supremamente difícil. Además es que yo no sé qué me produce más náuseas, si que hayan, digamos, el presidente haya posesionado a Armando Benedetti como ministro del Interior para que sea el interlocutor con el Congreso, sino ver a todos los petristas que de alguna manera se rasgaron las vestiduras cuando hay escándalos de corrupción, cuando hablan de que este era el gobierno del cambio, ver cómo lo defienden, dándole argumentos como el loco, que es una gran virtud, como que es un animal político, un gestor legislativo, cuando sabemos perfectamente que lo que hizo o lo que va a hacer Benedetti es pues entregar todo eso ya conocimiento público. O sea, es que no tienen el mínimo descaro. Ahora más sale el escándalo de los posibles robos y la desviación de recursos de la salud. Es que es demasiado cruel, de la salud, y donde están, ahí señalados grandes dignatarios, amigos muy cercanos del presidente Gustavo Petro, y entre todos ellos se tiran y se acusan, y el hecho de que Armando Benedetti
que hoy esté ahí, créanme que eso es bochornoso, eso es lamentable y vergonzoso para el país. Verlo pavonearse qué días que estuvo en la Cámara de Representantes, ver cómo lo reciben con abrazos, lo atienden. Si por ellos fuera, muchos lo cargarían en brazos. O sea, eso realmente es triste para el Congreso, que es un poder independiente, autónomo, saber que él ejerce tanto poder, primero por el presidente de la República, sobre el presidente de la República, y ahora que con todos los poderes plenipotenciarios que le han entregado, como la Cámara se rinde a los pies de este señor. 7:35 de la mañana, escuchan ustedes a la vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido. Me pregunta un oyente, si usted no firma el orden del día, ¿no se puede confirmar ese orden del día? ¿Requiere su firma también o bastaría que el doctor Salamanca lo firme? La ley quinta es clara en que el orden del día es aprobado por la mesa directiva, somos 3 integrantes y en este caso pues con 2 firmas ya se aprueba. Es lo más democrático que hay, por eso Jorge y yo no hemos firmado, por eso no se ha agendado. Vi ayer una descalificación muy fuerte del presidente a su compañero de mesa, me imagino que Jorge se refiere a Jorge Tovar y entiendo que se refirió a él como el hijo del paramilitar. Han encontrado y buscan cualquier calificativo para presionar, para, digamos, subestimar nuestros argumentos y nuestras posturas. El presidente de la Cámara sí o sí está con el gobierno, eso es sabido por todos, se reúne con él, habla personalmente con él, y pues el semestre pasado todos nos dimos cuenta cómo se priorizaron toda la agenda del gobierno en el trámite de la Cámara de Representantes. Ni siquiera los representantes pudimos hacer controles políticos porque toda la agenda fue en su mayoría para el gobierno nacional. Entonces hoy que la mesa directiva ha entendido que somos 3 y que 2 hoy queremos que se agenden proyectos de los congresistas, que tengamos controles políticos, que se le dé y se le garanticen los derechos a la oposición, entonces somos digamos, señalados en redes sociales y con distintos argumentos que no van a someternos nosotros a sus imposiciones, sino por el contrario, tenemos esa posibilidad, tenemos la misma dignidad que tiene el presidente de la Cámara de Representantes y creo que lo mínimo que tenemos que hacer es hacernos respetar. 7:37 de la mañana. Gracias a la doctora Lina Garrido, vicepresidente de la Cámara de Representantes, por estar con nosotros y hacemos eco de su petición. Elevamos una voz que es pública junto con la de ella. A esta mujer la tienen que proteger. La acaban ustedes de escuchar. Gracias, doctora Lina. Dios la bendiga. Juan, un abrazo para ti, muchas gracias por el espacio. 7:37. A mí, Darcy, Dios mío, esos territorios tan convulsionados, una mujer tan valiente, tan vertical. ¿Cómo no va a tomar uno en serio una amenaza del ELN, por favor? Y estando ella en la vida política los del ELN en Arauca, no hacen nada, el señor Augusto Rodríguez tiene que revisar tienen que las cuidar cifras. Y en general los distintos cuerpos de seguridad. Darcy, mire lo interesante que está pasando en la Cámara, ¿no? El presidente de la Cámara está dispuesto a firmar el orden del día para que se discuta la salud y entre una cosa y otra, al ministro Cristo se le pasó lo que ocurría con la mesa y tienen ese orden del día bloqueado. Sobre todo si siguen insultando al vicepresidente Tovar y siguen maltratando a Lina Garrido, pues no van a firmar los órdenes, los órdenes del día. Porque oigo a muchos y muchas gritar allá en las... Y no hay orden del recintos, día. ¿No? Y es verdad lo que ella dice. El orden del día para la Cámara se aprueba por mayoría en la mesa directiva y a punta de maltratos pusieron en la otra orilla a los 2 vicepresidentes. La Cámara de Representantes estaría políticamente bloqueada si de alguna manera no importa no que resuelven el presidente, esto. que es el doctor Salamanca, sea pro gobierno. Y ya oyó usted la capacidad de que Armando Benedetti convenza a Lina Garrido de que se reúna con él. Ese señor. Después de todo lo que dijo, 7:38 William. Sabe que me parece muy grave lo que dijo la doctora Lina refiriéndose al presidente Petro. Es que la palabra que usó no es una palabra
palabra cualquiera. Dice que hay una actitud cómplice del presidente en esos hechos con el ELN. Deja velada la situación de que si algo eventualmente, Dios no lo quiera, le llegara a pasar, pues habría una cierta responsabilidad de quien tiene en sus manos proteger la vida de esta representante. 7:39. Profesor Fernando Quijano, noticias económicas a esta hora de interés para todos nuestros oyentes. Me tiene muy preocupado, y doña Darcy, toda esta actividad política. ¿Sabe que hoy es fin de mes, ¿no? Hoy es 28 de febrero. Este mes cortico. Termina el segundo mes del año, arranca el último mes del primer trimestre, para verlo en el sentido económico. Es un mes, arranca un mes de grandes asambleas, y hoy en la tarde, siempre viernes, fin de mes, es día de información eventual. Dos cosas. Uno, la primera es que lo más probable es que hoy en la tarde, a más tardar mañana, salga decreto del Ministerio de Minas. Quizás se estrene don Edwin Palma subiendo el galón de combustible. La gasolina corriente está en 10.700 promedio nacional y en 15.400. Y el diésel está en 10.700 promedio nacional. Pero pues ya están tomando riendas en el Ministerio de Minas. Y está la tasa de usura. La tasa de usura el año pasado estaba en 33% para marzo. Esta vez está en 26.30. Hoy, al final de la tarde, 3 de la tarde, puede estar saliendo la tasa de usura para marzo. Se la puedo proyectar más o menos en 26.20. Lo más probable. No va a cambiar mucho, pero sí es una tendencia estable, un poquitín a la baja la tasa de usura. Eso alivia a los usuarios de tarjeta de crédito, porque es lo que les cobran. Le di el dato de marzo del año pasado, porque estaba en 33. Claro. Este marzo va a estar en 26.20, claro, más o menos. Es un buen alivio. Quiere decir que casi es 10 puntos básicos más barato comprar en este marzo que en el año pasado. Que sabe, profe, que cuando toca acudir al tarjetazo, porque el saldo no da en la cuenta, hay un doble dolor. Sí, que toque acudir al crédito y que toque pagar unos intereses tan altos. Pero hay muchas personas en eso, la bancarización en Colombia. Los colombianos le tenemos pavor, miedo a la tarjeta de crédito. No la usamos, nuestro cupo casi está intacto. Eso no pasa en otros países, por decir algo, Estados Unidos. Pero ya cada día hay más personas que saben manejar la tarjeta de crédito, se saben financiar con su tarjeta de crédito, pero buenamente pues hay que lograr una bancarización y una cultura financiera. Es momento de renegociar créditos, de recompra. Totalmente, sí, señor. De tarjetas. Vender la cartera. Si usted es decir, un banco lo llama a uno y le dice: debe 15 millones de tarjeta de crédito y las cuotas las ha pactado por encima del, pongámosle, 27%, es el momento de acudir a otro banco y venderle esa cartera y que le den unos intereses en torno al 23%. ¿Cuántas llamadas al día recibe usted que le preguntan: ¿es usted el señor William Calderón? Sí, las tengo aquí y tengo varios bloqueados. Gracias por aceptar nuestra llamada, lo estamos llamando del banco tal y tal y tal. ¿Por qué no los oye? ¿Por qué no los oye? Porque es un ejercicio de marketing. Pero es interesante porque además es una puja entre los bancos, ¿no? Y uno como usuario del sistema sí debería decirle a su banco: yo estoy dispuesto que el que me compre mi deuda más barato, yo me voy para allá. Acuérdense que en términos de OCDE, nosotros somos un país que nos rajamos en manejar la plata y en finanzas personales, en matemática también nuestros estudiantes se rajan. Hay que escuchar una persona de un banco que lo llama a decirle: le compro su cartera, escúchelo y sepa negociar. Yo los tengo bloqueados, doctor. Bueno, por eso tiene deudas. Es que a uno lo llaman, yo hago el listado de las llamadas de los últimos días. Llamada para el seguro del perro. Sí. Un seguro para el perro, que lo tenemos, implica como 10 llamadas para la renovación del seguro del perro. Sí. Nuevos productos financieros. Compra de la tarjeta de crédito, que son varios bancos al mismo tiempo. Sí. Y eso le va entrando a usted unos teléfonos que uno dice: ¿será que contesto? ¿Será que no contesto? Unos de Luxemburgo, ¿De dónde sacan la data, los datos? Es que esa es una muy buena pregunta y muy bueno hecho. Sí, la Superintendencia de Industria y Comercio debería reglamentar por protección al Estatuto del Consumidor. ¿Por qué me llaman con nombre
nombre propio a mi teléfono. Y de gente a la que yo almacenes. no le he dado el teléfono. Y revise los CMS. Todo eso es que hay muchos robos a raíz de todo Sí. ese tema. Y por ejemplo, me estaban diciendo de uno esta semana que le dicen que le van a cambiar su plástico, su tarjeta, porque ya se le va a vencer, y entonces y van a su casa y tienen su dirección y todo, y van a su casa y le cambian el plástico y usted firma y lo embolatan y le rompen el plástico anterior, y cuando usted menos se da cuenta, ellos están usando el plástico nuevo. Están con su tarjeta haciendo compras o sacando plata, y usted con una tarjeta que no sirve para Por nada. eso me judicializaron este espacio de finanzas personales y bueno, ya van a meter. Pero bueno, doctor Juan, hoy es fin de mes. Es que de los otros para Hoy es robar. fin de mes, Ay, hoy profe, baja la tasa de usura, de pronto suben el combustible, pero yo lo dejo ahí. Ya pues. Es que alguien decía que la quincena es una dicha efímera. Sí. Todo el mundo esperando que llegue el día de quincena. ¡Qué felicidad! Ya consignaron y a las 2 horitas No hay nada. chao. Dice, ya se fue. dice Adiós, quincena. Nicolás Nassim Taleb, el padre de la teoría de los cisnes negros. El hombre tiene 3 adicciones modernas. 1, el sexo. 2, la cocaína. De la